Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Bienvenidos a una nueva emisión de Saberte Ver, el programa del Comité Defensor de las Audiencias de Teleantioquia, para ver la televisión con otros ojos. En el día de hoy estaremos hablando de la manera como Teleantioquia responde a las inquietudes de la población sorda que ve la señal de nuestro canal. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. La realización de todo proyecto audiovisual implica grandes retos que aumentan su complejidad cuando se trata de mostrarle a los televidentes un mundo que carece de formas o de sonidos. Para el Comité Defensor de las Teleaudiencias es muy importante realizar programas que tengan estos apoyos para las personas con algunas discapacidades auditivas, limitaciones auditivas, para que ellos se sientan incluidas en su sociedad, en su ciudad, en su comunidad, puedan comprender de primera mano todo lo que está ocurriendo, les pueda afectar y puedan tener una visión más amplia de ese mundo que les rodea. Ellos, al igual que nosotros, que no tenemos limitación auditiva, tienen derecho a comprender todo lo que está pasando a su alrededor. Teleantioquia le brinda a las personas con discapacidad auditiva 3 posibilidades para acceder a su programación: la lengua de señas, el closed caption y la subtitulación. Conozcamos en qué consiste cada una de ellas. Todo el tema de los sistemas de acceso es un tema que ha estado regulado desde hace mucho tiempo, desde la extinta Comisión Nacional de Televisión, y que a medida que han pasado las nuevas organizaciones ha ido evolucionando. La última norma que tenemos vigente es la resolución 350 de la Autoridad Nacional de Televisión, que la expidió en el 2016. Y es una norma que habla sobre los sistemas de acceso que se deben implementar en televisión, los cuales están definidos como 3, que son la interpretación de lengua de señas colombiana, el texto escondido o closed caption y la subtitulación. En Teleantioquia utilizamos los 3. Los que más implementamos son el sistema de texto escondido y la implementación de lengua de señas. El tema del closed caption, la norma habla de una implementación entre las 6 de la mañana y las 12 de la noche de domingo a domingo, donde los contenidos deben tener implementado este sistema, a excepción de musicales o eventos deportivos. Y adicional habla sobre la realización o la interpretación a 2 programas diarios, uno de interés general y otro informativo, con la implementación de lengua de señas. Las características de la lengua de señas en nuestro contexto como lengua de señas colombiana es tridimensional: manual, gestual y espacial. Estas 3 combinan un mensaje ágrafo que se le lleva a la persona sorda, quien lo codifica según su proceso cognitivo y entiende el lenguaje que le estamos dando, si está bien organizado de manera gramatical. La lengua de señas como primera lengua es importante porque, primero, en nuestro ordenamiento jurídico, la Ley 324, el Decreto 982 y muchas de estas nos dicen que es una lengua para personas sordas, que es una minoría lingüística que tenemos en el país. Es importante, ¿por qué? Porque los sordos, por ende, como siempre han estudiado y han aprendido con la lengua de señas, como les decía inicialmente, es ágrafa, no manejan el español escrito de manera gramatical. Entonces, primero hay un reconocimiento, luego los sordos no manejan o el idioma natural que nosotros tenemos o el reconocido que es el castellano, sino que tiene una gramática totalmente diferente. Y es muy importante porque reconozco esa diferencia como Estado, como entidad, como persona, como cualquier ente que está en la sociedad, reconozco esa lengua y reconozco a ese individuo como diferente y lo incluyo desde sus capacidades. Las personas con limitaciones visuales o auditivas tienen iguales derechos que nosotros, las personas oyentes o las personas que tenemos la fortuna de tener la visión. ¿Qué ocurre? Es importante pensar en ellos y que ellos cada día puedan conocer cuáles son las nuevas tecnologías o beneficiarse de lo que ya tenemos en el momento para ellos. Para la Teleantioquia es demasiado importante que los televidentes nos compartan todas las inquietudes, nos ayuden también a evidenciar errores que pueden pasar en nuestra señal, para nosotros poder obviamente tomar cartas sobre el asunto. Para esto está disponible el correo de info@teleantioquia.com.co. La señal que recibimos del closed caption es en letras mayúsculas.
a veces mal escritas y con otros caracteres raros como comillas y puntos que no corresponden a lo que están hablando. Nosotros hacemos obviamente un chequeo de los sistemas y de las señales que salen desde Teleantioquia para poder garantizar un control de calidad y una excelente calidad, valga la redundancia, de los contenidos que entregamos. Pero después de que nosotros hacemos todo ese procesamiento, la señal hace un recorrido en otros sistemas antes de llegar al televidente final, dependiendo de dónde se ve, ¿cierto? Si lo ve por la señal de aire, si lo ve a través de un cable operador, si lo ve a través de un operador, por ejemplo, de televisión digital, ¿cierto? Estos cableoperadores o digamos que estas empresas de comunicaciones que entregan estas señales hacen unos procesamientos también internos en su cabecera pues, con las señales antes de distribuirlas al usuario final y ahí también se pueden presentar algunos inconvenientes. Frente al tema de los retrasos en los tiempos, se tiene que entender obviamente que hay unos procesamientos que tiene que hacer en este caso nuestro sistema automatizado y que adicional, cuando lo hacíamos con personal, con humanos que se sentaban y escuchaban, pues también tienen unos tiempos de retrasos. Estos tiempos están concebidos, digamos, dentro del estándar del closed caption, no pueden ser tiempos muy largos, hay que llegar también a analizar muchos otros factores que pueden ser de dónde se está viendo la señal, porque las señales tienen unos recorridos, suben a un satélite, bajan, después vuelven y se montan a otro satélite antes de llegar al usuario final. Veamos los proyectos que Teleantioquia ha realizado para las personas con discapacidad auditiva y que se encuentran alojados en la página de Teleantioquia Play. Entonces tuvimos 2 ejercicios en estos 4 años muy interesantes. Uno fue la serie de ficción Sentir, que tuvo mucho reconocimiento. Uno porque el director de entrada nos puso un reto y dijo, yo quiero que la protagonista sea sorda. Y obligó a que los actores y que parte del equipo de producción aprendiera lengua de señas. Otro ejercicio interesante fue hacer un magazine para la población sorda, para Maseñas. Hola, yo soy Samuel Vélez Marín, tengo 9 años y estudio en el Colegio Santa Catalina de Siena y estoy en el grado 4.1. De verdad fue un ejercicio porque ellos nos propusieron la manera de hacerlo. Aparentemente, pues veíamos al presentador interpretando las noticias en un wide para la población también auditiva, pero implicó que él le mostráramos la noticia, una intérprete, nuestra intérprete, entendiera la noticia, y eso pasaba detrás de cámaras, y él la viera a ella, ¿cierto? Entonces él estaba interpretando de verdad para su población esa noticia que estábamos viendo. Uno de los compromisos también es que los contenidos no solo salgan al aire y desaparezcan, sino que queden alojados en un lugar en el que la población, en este caso la población sorda, pueda disfrutarlos. Ahí están entonces la serie Sentir en Teleantioquia Play, que es nuestra aplicación. Después de la pausa conoceremos la investigación Accesibilidad de la televisión digital para las personas con discapacidad sensorial en Medellín y profundizaremos en sus recomendaciones. Ya volvemos. Para hablar de los retos que tiene la televisión al tratar de ser incluyente, invitamos al docente e investigador de la Universidad Pontificia Bolivariana, Luis Fernando Gutiérrez, a que nos comente acerca de la investigación Accesibilidad de la televisión digital para las personas con discapacidad sensorial en Medellín, Colombia. Conclusiones. Las conclusiones del libro Accesibilidad de Televisión Digital Terrestre en Colombia permite determinar que la televisión es muy importante para la construcción de una sociedad de la información. ¿Qué significa eso? Que todos tengamos conocimiento, que cuando estamos utilizando la televisión esto le permite a la gente adquirir capacidades para enfrentar el mundo, capacidades para enfrentar su cotidianidad, capacidades para enfrentar el empleo, capacidades para enfrentar el asunto del empleo, de estar en sociedad de una manera normal y que estas barreras no se conviertan en un tropiezo para
garantizar sus derechos como ciudadanos. Yo siempre he dicho que 2 programas, 3 programas al día. Teleantioquia no nos quedamos con solo 2 programas, de hecho hacemos 3, 4 programas, pero nunca será suficiente, porque hay una gran deuda de información, hay una gran deuda de conocimiento, que los sordos quieren conocer muchas cosas que vivimos, porque ser sordo es complejo. Muchas de las cosas que nosotros sabemos es porque las escuchamos en la radio, en el metro, en cualquier lugar. La televisión no solamente entretiene, una de las recomendaciones importantes son estas, la televisión también debe formar, y más la televisión pública que debe formar ciudadanos. En este caso, a las personas ciegas y sordas se le debe garantizar ese derecho de formación. Las sugerencias es un trabajo colectivo. El Estado fomentando y promocionando la televisión digital, sobre todo para personas ciegas y sordas, ¿cierto? ¿Qué posibilidades tienen ellos de acceder? La ciudadanía, buscando la forma de que todos nos unamos, grupos de teatro, universidades, grupos de estudio, a mirar qué vamos a seguir diseñando, un diseño universal para todos, en el cual busquemos soluciones tecnológicas innovadoras que nos permitan incluir. Inmerso cuenta la historia de 2 personajes, don Iván, que perdió la visión en la adolescencia más o menos, y Daniel, que perdió la audición cuando tenía como 2 añitos, aunque ahorita con dispositivo tiene un nivel pues como bajo de escucha y hace lectura labial. El proyecto pues lo que quiere es hacer sentir al espectador un poquito como en la piel de estos personajes y en cómo perciben la realidad desde su mundo, ¿cierto? Desde su mundo sin uno de los sentidos. Esa actitud de seguridad que uno va generando exteriormente uno la va reflejando. Tanto que yo manejo las herramientas con una confianza, pues como si la gente muchas veces ni me cree que yo tengo el problema. Bueno, con Dani, Dani es un personaje que hace demasiadas cosas, o sea, tiene muchas actividades, él es estudiante, es profe ahorita en el CES, hace parte del coro, de un coro que se llama Escucha con el Alma, que es también un coro en lengua de señas, que es una propuesta muy bonita que nos encontramos realizando este documental. Y pues una anécdota muy chévere que me pasó con él fue que como él tiene un nivel bajo de escucha, digamos en las primeras reuniones que yo estuve con él me pude comunicar relativamente bien, ¿cierto? Es un poco más pausado, es un poco más despacio, pero como él desde muy pequeño estudió con personas oyentes y estudió en colegios con personas oyentes, pues tiene, digamos, muy claro el español, pero su primera lengua es la lengua de señas. Entonces, digamos que el español es como una segunda lengua. Una primera parte de la entrevista la hicimos de forma tradicional, pues de forma oral. Ya en un segundo momento que estábamos en la universidad, él está en clase y en clase tiene 2 intérpretes que se van cambiando para hacerle pues toda la interpretación de las clases. Entonces, cuando salimos de clase, él me dijo que si le decíamos a un intérprete que nos acompañara para la entrevista. La posibilidad que tuvo de comunicación Dani teniendo una intérprete fue infinita, o sea, se sentía supremamente cómodo, se sentía muchísimo más cercano pues a su forma de contestar. Y con don Iván nos pasaba mucho que en realidad se nos olvidaba que él no podía ver porque, o sea, él camina, se desplaza, él vive en Envigado, en el barrio El Trianón, y va hasta casi el parque, a los talleres de carpintería a comprar su madera. Entonces esa fue una de las experiencias que queríamos que quedara en el documental, cómo se ubica en el espacio. Entonces, claro, su memoria es supremamente importante porque es su forma de ubicarse. Entonces nos fuimos caminando hasta la carpintería y pues yo le iba preguntando cómo se ubicaba, por las fachadas antiguas. Entonces él se va caminando y va tocando las fachadas y va percibiendo las texturas y sabe por dónde va. Va contando pues obviamente las esquinas, pero cosas también como es que no, los huecos me los tapan y me desubican. Pues nos hacía morir a todos de la risa. En este momento estamos como en un proceso medio de experimentación porque no hay muchos referentes pues que hagan como un audiovisual para personas ciegas y audiovisual para personas sordas. Cómo modificamos o cómo usamos el lenguaje audiovisual para hacer sentir en el espectador algo, ¿cierto? Entonces, cómo es experimentar el mundo a ciegas y cómo es experimentar el mundo sin sonido y cómo en el mundo cuando no vemos los sonidos ganan tanta relevancia y uno puede definir pues distancia o puede definir un montón de cosas por los sonidos. Es necesario que las personas oyentes estemos informadas, vinculadas, seamos sensibles ante la población con limitaciones auditivas,
que podamos entender por qué se expresan de determinada forma, cómo ellos sienten las emociones, cómo las expresan, cómo les ayudamos. ¿Para qué sirven las letras que salen en la pantalla? Si casi siempre están distorsionadas las palabras y en vez de informar, desinforman. Para contestarle al televidente sobre la inquietud, pues lo primero hay que hacer una aclaración, y es que los sistemas de acceso en un principio están implementados para los no oyentes, ¿cierto? Sin embargo, es un sistema que puede utilizar cualquier persona y se utiliza mucho también para personas que están aprendiendo a leer, que están aprendiendo a escribir, ¿cierto? O sea, tiene mucha versatilidad. Se puede implementar en lugares que tienen mucho ruido y uno no puede escuchar el audio, entonces uno puede activar el sistema de acceso del closed caption. Frente al tema de los retrasos en los tiempos, se tiene que entender, obviamente, utiliza una inteligencia artificial para poder hacer este procesamiento, está en un constante aprendizaje todo el tiempo. Estos sistemas o estos software son estándares a nivel internacional y cada vez que se implementan en un lugar determinado, en este caso, por ejemplo, en Antioquia, hay que empezar a nutrir mucho el diccionario de este sistema porque hay modismos, palabras que son muy propias de nosotros en la región y que puede generar también confusiones al sistema al momento de hacer la traducción. Después de la pausa conoceremos la corporación La Rueda Flotante, una corporación sin ánimo de lucro que ha desarrollado una propuesta creativa con artistas sordos, personas con limitación visual, indígenas y miembros de la comunidad LGBTIQ+. La Rueda Flotante es una corporación que tiene una propuesta sensorial en la que los asistentes interactúan con los artistas y hacen parte del mismo espacio y acción escénica en medio de la oscuridad. Mi nombre es Mónica Tatiana Giraldo. Llegué a La Rueda Flotante en el 2017, invitada por otra persona ciega que tenía conocimiento sobre la corporación. Somos un colectivo de artistas diversos sexualmente, también diversos sensoriales, algunos con ceguera, otros con sordera, y en los últimos 2 años hemos convivido y hemos encontrado a artistas e indígenas en Verachamí, quienes viven en la ciudad y quienes también están en sus resguardos y vienen a compartir con nosotros. Mi participación en La Rueda Flotante como corporación es como actriz, ya que La Rueda Flotante, desde que tengo conocimiento de ella, ha trabajado con personas ciegas y sordas el teatro en la oscuridad. Mi nombre es Santiago Restrepo. Yo estoy en La Rueda Flotante hace ya 5 años. Los instrumentos que ejecuto yo son piano, guitarra, bajo eléctrico, acordeón y flauta. Y al director no solo le gustó la musicalización, sino que también se me dio por incluirme en el libreto sin que me lo pidieran. Colorá, Ramona, colorá. Colorá, Ramona, colorá. Colorá, Ramona, colorá. La primera dona. Hacemos experiencias sensoriales en la oscuridad a partir de la percepción ampliada de las personas ciegas, de ese lugar de lo sonoro, de esos mundos sonoros y esos mundos del tacto, del cuerpo, de la espacialidad, de ese movimiento que a veces las personas que no estamos en estas situaciones de discapacidad las tenemos ocultas o dormidas. Este tipo de proyectos y de trabajos son muy interesantes. Primero porque estamos incluyendo. Para mí, personalmente, la palabra inclusión no me gusta porque todos hacemos parte de este mundo. Pero estos proyectos permiten que todas las personas con alguna discapacidad participen del arte, que es algo que no es ajeno para nadie. No me llamen rabonas secas. Mi señora. Cantora, alcántara. Es muy importante para Teleantioquia como canal regional que continúe apuntándole a informar de una forma más frecuente, como lo viene realizando, a toda su población con limitación auditiva,
que continúe realizando programas y que utilice todos los medios tecnológicos y diversas estrategias para que nuestra población con limitaciones auditivas pueda comprender no solo lo que pasa en Antioquia, sino lo que pasa en el mundo. La lengua de señas es importante, como les decía, para reconocer al otro y para incluir al otro, pero debe aprenderla toda la sociedad. ¿Para qué? Para incluir. Porque no es una necesidad del sordo y que pobrecito es que sufre la sordera. No, él no la sufre. La sufrimos nosotros que no les entendemos. Y la sociedad debe estar presta y abierta para incluirlos de manera efectiva. Entonces, es muy importante porque la lengua de señas es hermosa. La lengua de señas es un universo maravilloso que nos llena de muchas posibilidades, pero también porque puedo incluir al otro. Y lo reconozco desde esa humanidad que es diferente y lo incluyo. Veamos algunas recomendaciones que nos tienen nuestros invitados sobre cómo ofrecer una televisión más incluyente para la comunidad sorda y, por otro lado, también conocer de parte de ellos qué piensan de nuestro canal regional. Haciendo este ejercicio pensaba mucho en la televisión pública. El principio de la televisión pública es como conocernos un poquito, ¿cierto? Como básicamente saber quién es el vecino, la señora que hace empanadas, el que está no sé dónde, el que trabaja en el metro. Y también están excluidos como de esa parte. Entonces, pensaba yo qué bonito que hubiera o que empezara a ver, aparte del closed caption y aparte de la interpretación en señas, que cumple una función, pero igual es pequeño y es difícil la lectura, qué bonito que empiece a haber un espacio pensado para ellos, ¿cierto? No sé, una media hora a la semana, una hora, y en el mejor de los casos un canal eventualmente. Pero sí tener un espacio y un contenido hecho para ellos. La medida que el contenido formativo en la televisión pública, que es formadora de ciudadanos, incluya procesos de enseñanza-aprendizaje, estas personas van a querer más capacidades para enfrentarse al mundo. El mundo de ellos, con lo que le estamos dando, con las barreras que sabemos que existen, con las limitaciones que sabemos que existen, el mundo para ellos es muy, muy pequeño. Entonces, si nosotros no ayudamos a que la construcción social del mundo de ellos, a través de estas herramientas tecnológicas, a través de entornos tecnológicos o a través del otro, le mejoren sus capacidades, lo único que estamos haciendo es dejándolos ahí, como están, con las barreras, con las limitaciones que tienen. Es importante que tuviera la institución un programa con audiodescripción, porque la población de personas en situación de discapacidad visual en Antioquia es bastante grande. Solamente en Antioquia es bastante grande y muy consumidora del canal. Los canales regionales están llamados a hacer un trabajo más comunitario, más social, más incluyente, y sería muy chévere que con esos dineros públicos hagamos más cosas por ellos. Yo sé que es un proceso, que es sensibilizar, que es mostrar, que es sembrar una semilla, pero qué bueno que podamos no solo hacer programas siempre con oyentes, qué rico traer un sordo, como hicimos el año pasado que trajimos a un sordo, que hicimos un programa en lengua de señas, pero qué bueno hacer un programa donde los sordos cuenten sus vivencias, sus maneras de aprender. Yo me sueño con eso. Es importante tener presente y escuchar las sugerencias que nos brinda toda la ciudadanía frente a los mejores apoyos para las poblaciones con limitaciones auditivas. De ellas, podemos tener grandes sorpresas y de estas sorpresas pues se pueden llevar a cabo, se materializan, las hacemos realidad para que las personas con estas limitaciones auditivas o visuales tengan un mejor empoderamiento de todo lo que ocurre en el mundo. Síganos escribiendo al correo defensor@teleantioquia.com.co. Esto es Saberte Ver, el espacio del Comité Defensor de las Audiencias para ver la televisión con otros ojos. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta entonces. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.